Bueno, por último había un ejercicio de un poco mix con cuestiones bastante rápidas en realidad. Había un primer apartado que había que calcular la energía potencial de un muelle cuya constante elástica es 200 Nm comprimido 20 centímetros. Bueno, pues había gente que no se sabía la fórmula, ha habido gente que no me ha pasado los centímetros a metros, o sea, errores como muy de bulto. Hemos visto para ese apartado A que la energía potencial de un muelle es un medio de K por X cuadrado. Y es que básicamente aquí lo único que había que hacer era sustituir acordándose de pasar esos 20 centímetros que había que ponerlos en metros. 20 centímetros, 0,2 metros. Entonces esto al final daba una energía potencial de 4 energía, que aquí también ha habido, de 4 julios. 4 julios, nada más que eso, ¿vale? Y el apartado A ya estaba hecho. Bueno, en el apartado B nos decía que había que calcular la intensidad que recorre una resistencia de 200 ohmios conectada en paralelo a otra de 350 y que ambas estaban conectadas a un generador de 50 voltios. El esquema sería algo de este estilo. Tenemos la primera resistencia de 200 que va en paralelo con una de 350 y que a su vez ambas están conectadas a una pila, un generador de 50 voltios. Estos son 50 voltios, esta sería la de 200 ohmios y esta sería la de 350 ohmios. Y la clave aquí era que en realidad está preguntando la intensidad que recorre cada una de esas resistencias. La intensidad que recorre una resistencia cuando estábamos en circuitos en paralelo, que os habéis liado la manta aquí a calcular otro tipo de cuestiones, la intensidad, pregunta, la intensidad, hay que leer, intensidad que recorre una resistencia de 200 ohmios. Vale, que está conectada en paralelo a tal y tal y tal. La intensidad que recorre la resistencia de 200 ohmios. ¿Vale? Entonces, la resistencia que recorre la de 200 ohmios no había más que hacer que la intensidad era los 50 voltios partido de los 200 ohmios. 50 voltios partido de 200 ohmios, al final la intensidad que recorría esa en concreto eran 0,25 amperios. No había ninguna necesidad ni de hacer resistencia equivalente en este caso ni nada. Es que además esto lo estuvimos hablando, de cuál era la intensidad, si era un circuito en serie o si era un circuito en paralelo. Y en este caso pues era muy sencillo. El tercero de los apartados pedía la aceleración de un electrón que penetra en un campo eléctrico de 100 newtons por coulomb en su mismo sentido. No olvidéis el dibujo, ya había dado como datos la masa del electrón y la carga del electrón. Esto fue una de las cosas que vimos uno de los últimos días. Tenemos un electrón, ¿vale? Va a haber un electrón que está entrando en un campo eléctrico. Dice, el electrón está entrando, el electrón va con irá a estar entrando, ya con una dirección y un sentido, que nos dicen que el campo eléctrico es el mismo, ¿vale? En su mismo sentido, ¿vale? Es decir, o como si ha habido gente que lo que ha hecho ha sido dibujarme, venga, pues un campo eléctrico. Pues un campo eléctrico, como el campo eléctrico va del positivo al negativo, ha habido gente que lo que me ha hecho ha sido ponerme aquí los negativos, ¿vale? Y en esta zona los positivos. Vale. ¿Qué aceleración va a experimentar ese electrón? Pues es sencillo. El electrón, habíamos visto que el campo eléctrico era la fuerza partido de la carga. O lo que es lo mismo, esa fuerza, como hemos visto, como se trata de un ejercicio en el que nos están pidiendo la aceleración, esto también se puede expresar como el campo eléctrico va a ser igual a la masa por la aceleración partido de la carga. Vale, pues aquí ya tenemos todos los datos. La historia es, tenemos un campo eléctrico que nos dicen que vale 100 newtons partido de Coulomb, nos lo dicen en el enunciado, nos lo dicen aquí, ¿vale? Pues eso va a ser igual a la masa del electrón, bueno, fracción, la masa del electrón nos la dan, nos dice que son
9,1 por 10 a la menos 31. Bueno, pues 9,1 por 10 a la menos 31 por la aceleración, que es lo que nos piden, entre la carga. ¿Carga qué carga? La carga del electrón. La carga del electrón, que es de menos 1,6 por 10 a la menos 19. Vale, si despejamos esa aceleración de ahí, nos queda una aceleración negativa, nos queda una aceleración de menos 1,758 por 10 a la 13 metros segundo cuadrado. Negativa. Y tiene sentido que sea negativa porque, como veréis, el electrón está yendo en el mismo sentido que el campo eléctrico. El electrón se está dirigiendo hacia la zona de carga negativa. Entonces eso el electrón, por su naturaleza, se ve repelido por las cargas negativas y atraído por las positivas. Es lógico que la aceleración en este caso sea negativa. Por último, nos preguntaba la temperatura final de mezclar dos vasos de agua, uno a 60 grados y otro a 25 grados y con el doble de agua. Y muy importante, nota, no falta ningún dato. No falta ningún dato, como hemos dicho otras veces, si no falta ningún dato es que seguramente se simplificarán. Entonces, tenemos en un primer recipiente, tenemos dos recipientes. Un recipiente y otro aquí. En el primero tenemos una masa, no sabemos qué cantidad de masa tenemos, pero se encuentra a 60 grados centígrados. 60 grados. Y la otra masa que se encuentra a 25 grados. ¿Vale? Pero es que la cuestión, perdón que me he equivocado una cosa, precisamente, de la segunda, no nos dicen que haya una masa. De la segunda nos están diciendo, hay que leerlo bien, mezclar dos vasos de agua, uno a 60, otro a 25, y el de 25 con el doble de agua, el doble de masa. En este caso, la masa es el doble, ¿vale? Y los vamos a mezclar. Cuando hacíamos ejercicios de este tipo de mezclas, lo que teníamos era que el calor absorbido más el calor cedido era igual a 0, ¿vale? Calor absorbido más calor cedido igual a 0. En este caso tenemos el calor absorbido. El calor absorbido sería el correspondiente a este de aquí, que en este caso sería la masa, que en este caso son 2 veces la masa, por el calor específico, por la temperatura final, menos 25, más lo correspondiente al segundo, que sería masa por calor específico por temperatura final menos 60 y todo esto igual a 0. Habéis visto que no he pasado las temperaturas a Kelvin. Habría que hacerlo, Habría que hacerlo, pero bueno, en este caso para resolver este ejercicio, como no hay ningún tipo de cambio de estado, ni hay ningún tipo de transformación, da lo mismo. Y en este caso, teniendo en cuenta cómo es la ecuación, vemos que las masas se pueden simplificar y los calores específicos se pueden especificar. Ha habido gente que me ha puesto 4180, vale, porque es agua, pero bueno, que tampoco era necesario acordarse del dato para poder hacer esto. Entonces, una vez ya operamos todo esto, tenemos que 2TF menos 50 más TF menos 60 es igual a 0. Al final, si despejáis las temperaturas finales para un lado, lo que no son temperaturas finales para otro, y al final resolvéis, queda una temperatura final que son 36,66 grados, o bueno, si lo pasásemos a Kelvin, que alguna gente sí que lo hizo en Kelvin, 309,666 Kelvin. Y esto era lo que pedía el ejercicio.